Intendente de Buenas noches. Lanús, Néstor Grindetti. ¿Cómo andás? Buenas noches, bien, bien. Bueno, vamos a empezar por Lula, por lo que pasó en la región, por esta necesidad de encontrar, de poner papel de calcar, ¿no? Decir, esto se puede replicar acá, de acá encontramos estas similitudes, traer cosas de una... Traer, digamos, algunas cosas, las buenas obviamente, que le sirven al gobierno y ponerlas acá. ¿Es posible, digamos, transportar una maqueta tan literal? No, de ninguna manera. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver Brasil con Argentina en estos temas. Brasil es un país organizado, con un presidente que se va y deja una economía en marcha, que hizo todo lo contrario de lo que acaban de hacer hoy de vuelta. Cuando todos se preguntan por qué bajaron la inflación en Brasil, él bajó los impuestos a los combustibles. Él bajó los impuestos, bajó la presión fiscal sobre las empresas. Y entonces desde el 1 de enero al 30 de septiembre, 4,7 de inflación por todo el periodo. Por eso crece Bolsonaro en el voto. No porque sea simpático. A los brasileños no les gusta la mayoría Bolsonaro. Pero obviamente había encontrado una solución. Lula va a ser un gobierno de centro, no un gobierno de izquierda. Bueno, ya fue así, ¿no? Fue así, pero lo va a hacer más. ¿Más pragmático? No. ¿Usted no cree No. que volverá por esa, porque hay quienes lo leen y se va a volver con la... No, con la faca, no. Sí, o con la sed de venganza. Eso es no entender, primero no entender a los brasileños. Sí. Y segundo no entender a Lula. Lula va a ser un gobierno de centro porque lo planeó así antes. Puso un vicepresidente que es un gobernador de derecha de San Pablo. Así es. ¿Y a quién le dio la transición para negociar con el equipo que se va? A ese vicepresidente. Va a poner en el Ministerio de Economía seguramente a Meireles. Va a negociar con el Centrão, es decir, con el Parlamento que tiene mayoría opositora, que todos dicen acá que tiene mayoría Bolsonaro. No es así. Tiene mayoría la derecha, no Bolsonaro. Claro. Bolsonaro es un emergente de un espacio político. Y acá se va a dar en poco más de 10 días 3 cambios sustanciales. Vos me preguntabas antes de entrar acá, ¿quién se alegra con el triunfo de Lula? Primero, Biden. El primer contento es el inquilino actual de la Casa Blanca, que tuvo por fin una buena noticia. Va a tener una mala noticia el martes en las elecciones parlamentarias, va a perder por lo menos un senador, va a quedar 51 a 49 por lo menos Allá. a favor de los republicanos. Y ganó Bibi Netanyahu, la derecha más derecha de Israel, con lo cual se acabó la idea del plan de acuerdo con Irán para los 6+1, todo eso que ocurrió, que había eliminado Trump. Entonces vos tenés que pierden todos los oficialismos, en todos lados, en Europa, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en América del Sur. La diferencia es que este oficialismo perdió por menos, y perdió por menos porque allá hay una realidad económica distinta a la de acá. Por eso yo siempre digo, cuando me preguntan, que lo que tiene que hacer la oposición es definir no solamente para qué, que es sumamente importante, sino con quiénes. Porque lo que va a ocurrir en la Argentina, muy parecido a Brasil sí, es que se va a elegir el Congreso en primera vuelta. Y entonces, como acá va a haber 5 o 6 fórmulas presidenciales que arrastran diputados, y además quedan la mitad de los diputados actuales, eso es lo que explica el repliegue estratégico de la única en el oficialismo que entiende de política, que es la que está sentado en la presidencia del Senado. Carlos, hay una pregunta que me estoy aguantando desde hace varios minutos. ¿Soy yo o usted dijo que Scioli va a ser el nuevo Alberto Fernández en 2023? Yo hago un análisis lógico. Yo escuché bien, ¿no? Sí. Daniel, estamos hablando de... Sí, Daniel Scioli, lo conecto porque es actual embajador en Brasil. Si ustedes miran estas 48 horas, el movimiento de Scioli es de otro señor que está acostumbrado a fumar abajo del agua y bancarse cualquier tipo de desprecio. Pero además es inoxidable. Por eso se banca cualquier cosa. Pero esto para... Eso no para ministro de Economía. Pero sí, bueno, pero eso fue otra fantasía, como creer que Massa iba a tener poder. El tema central acá es que ella tiene que buscar un candidato que no aparezca ante la opinión pública como que es ella, pero pueda replegarse en la provincia de Buenos Aires. Es un tema que van a tener que resolver la oposición en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Néstor. Claro, un tema sumamente importante. Tener la mayor cantidad de diputados, porque de los senadores se van a ocupar los gobernadores del Frente de Todos, que van a despegar todos de la presidencial, salvo que tengan algún problema constitucional. ¿Quién no va a despegar? El gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué?
porque en la lista tiene que estar Cristina Fernández de Kirchner de candidata a senadora nacional. O sea, concretamente el candidato a presidente del kirchnerismo el año que viene es 3 puntos. Es un hombre parecido a Alberto Fernández. Yo O creo sea- que lo más parecido es Scioli. Bien. Que ya Carlos, fue, estuvo cerca. Sí, ¿no? claro que sí. Estuvo cerquita y además, no sé si vieron, hace poco sacó un video Scioli de aquella campaña diciendo que él era confiable, ¿no? No se estaba dirigiendo a nosotros. Bueno, el plan de Scioli en algún momento cuando volvió era ese, nada más que estuvo poco tiempo en Argentina, Claro, lo sí, volvió sí, y lo mandaron Claro. de nuevo. Carlos, lo llevo Fue luego... un gran error de Massa. Ah, bueno. ¿Sacarlo? Claro, porque O quedarse él en el él misterio. creyó que acababa con un rival y en realidad lo puso en Lo ese potenció. lugar. Claro, porque lo pone en el lugar donde iba a estar la vidriera de todos estos Claro. días. Vuelvo a Brasil y pienso lo siguiente. Es lógico que el gobierno, con pocas cosas para alegrarse, se alegre de que el gobierno de Lula sea, o que Lula sea electo nuevamente. Ahora, Lula se pone una gorra de Cristina. Claro. ¿Eso qué es? ¿Apenas una señal o es un Lula trabajando el año que viene quizás por el Para kirchnerismo? nada, olvídense. Lula lo que está diciendo él es a la izquierda de su espacio, miren qué bien la trato a Cristina. Alberto Fernández, que es un personaje menor, aunque sea el presidente de la Argentina, no le da ni siquiera sonido, muchachos. No, esto no ha ocurrido en ninguna transmisión de mando en el mundo. Que el presidente que está reciba un presidente en ejercicio y prohíba los teléfonos y los micrófonos para no meterse en alguna de las cosas que dice nuestro presidente. Por ahí decía otra vez que los brasileños salían de la selva. Entonces decidió Lula, no hubiera sonido el abrazo. Y cuando le hace el abrazo excesivo, Sí. el abrazo... A lo Alberto, porque esto A lo Alberto, toquetón. Toque de cachetes, con el de tema- brazos. Le pega un cachetazo, una suerte de cachetazo. Lula le traba los brazos, porque Alberto es un coleccionista de fotografía. En el G20 andaba buscando fotografía por todos lados. A mí me hubiera gustado, ya que fue a hacer este papelón a Brasil, que le hubiera preguntado al equipo económico saliente o al entrante cómo se baja la inflación. Y Meireles, que ha sido parte del gobierno de Lula, le hubiera dicho superávit fiscal, superávit monetario, Dos bajar cosas, impuestos, todo lo que acá parece que no podemos hacer. A ningún dirigente de los que rodea a Lula se le va a ocurrir nunca pelearse con las empresas. Si el problema que tuvo Lula es ser demasiado amigo de las empresas. Por eso tuvo el juicio que tuvo. Claro. Y en el primer gobierno, cuando se encontró con una situación otra vez de minoría, pero más complicada, inventó el mensalao, que era que le llegaba un mensual a todos los diputados opositores. Eso fue parte del lavallato. En ese momento, cuando asume Lula, fin del gobierno de un gran amigo de la Argentina y un estadista espectacular como Fernando Enrique Cardoso, los mercados se desplomaron. Esta vez no. Esta vez los mercados quedaron igual. Y habían subido en la primera vuelta cuando pensaba que quedaba Bolsonaro. Entonces, así como el mercado en la Argentina está diciendo huyan de ahí, el mercado en Brasil está diciendo vengan las inversiones. Ahora- Y esta es una ventaja muy grande para ellos que nosotros en el próximo gobierno debiéramos aprovechar. Decía Giulio Andreotti, en Europa hay que estar lo más cerca posible de la locomotora alemana. En Sudamérica, lo más cerca posible de la locomotora claro. brasileña. Pero pienso en Uruguay, en los cambios de gobierno, en Uruguay, en Chile y ahora en Brasil. Somos los únicos que nos comemos el amague de la ideología, por lo que veo, porque los otros no cambian tanto, digo, de gestión a gestión. En general, en América Latina hay dos dictaduras sangrientas, que son las de Venezuela y Nicaragua, que matan a los pibes, matan de hambre a la gente, torturan y aprisionan. Y Va el resto... Cuba, ¿no? ¿Eh? Cuba. Sí, Cuba ya es parte de la vieja historia de las violaciones de los derechos humanos, pero estos dos son la nueva realidad porque además uno depende de China y el otro de Rusia. Pero el resto de la izquierda latinoamericana tiende a la moderación. ¿Por qué? Porque yo lo dije el otro día, porque el presidente de Chile es marxista, no tonto. Bien. Y nosotros tenemos lo que tenemos. Hablando de lo que tenemos, Carlos, te quiero preguntar por Massa, porque usted fue muy crítico de la gestión de Guzmán, pero ahora la gestión de Massa es prácticamente lo mismo que la gestión de Guzmán. No, ¿Cómo no es lo evalúa? mismo, por lo menos no es lo mismo lo que quiso. Puede terminar haciendo lo mismo, porque este gobierno de la Argentina es un triunvirato, el tercer triunvirato. Tuvimos dos en el comienzo de nuestra patria, los dos terminaron como la mona. Este va a terminar también mal, porque vos tenés un triunviro presidente que de vez en cuando decide ejercer, y entonces usa la lapicera, por ejemplo, para impedir que baje más a ministerios.
Ustedes saben que Alberto Fernández tiene el doble de los ministros, ya no lo que teníamos nosotros con Menem, el doble de lo que tenía Kirchner. Cuando él era jefe de gabinete, claro. En realidad era el secretario de Kirchner, ¿no? Y la otra realidad terrible de la Argentina es que el poder no está en el presidente, está en la vicepresidenta de la República. Hoy me preguntaba un periodista por otro tema, ¿cómo serán sus discusiones con Menem? En privado, él es el jefe del Estado. Claro, sí, obvio. Acá las discusiones son públicas porque el jefe del Estado no es el jefe del Estado. Ahora, le digo algo, ¿no? Y ya le pregunto a sí, Néstor. yo me voy porque... Qué lindo hubiera sido el menemismo con Twitter. No, hubiéramos seguido ganando. Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre en cualquier gobierno hay errores porque somos seres humanos, ¿no? Pero cualquiera que haya vivido esa época y recuerde 7 años seguidos de 1% de inflación anual, sabe quién es mejor y quién es peor. Y una última, esta para no ser sectario. Último año de Menem, primer año de Fernando de la Rúa. Vos podías comprar con $1.000.000 $1.000.000. Hoy con $1.000.000 comprás poco más de $3.000. Eso define 2 tipos de gobierno. Bien, habíamos tomado el compromiso de liberarlo, Carlos, porque es tarde. Obviamente está invitado a quedarse, pero muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un placer. Bueno. Néstor, ¿van a competir con Scioli? Bueno, es una alternativa que hago escuchar atentamente. El doctor Rucauf es un gran analista y realmente... Además conoce el paño, ¿no? Y claro, exactamente. La verdad, nosotros, y yo principalmente pienso en nosotros, digamos, pienso en nuestro objetivo, pienso en nuestros planes. Después veremos quién es el circunstancial rival. La verdad, yo no tengo una lectura clara de qué es lo que va a ser el oficialismo en términos de candidatura. Parecería que la figura del presidente cada vez se deshilacha Ahora, más. en esos momentos, ¿no? Donde prácticamente hay que, como quien dice, quedarse quieto y ver cómo todo pasa, ¿no? ¿Por qué están con semejante lío interno? ¿O por qué han abierto la puerta de algo que yo no sé si el votante histórico o el votante tradicional de Juntos por el Cambio tiene ganas de ver? Más allá de que todo el mundo puede suponer que sucede, ¿no? No, mira, yo creo, primero lo que puedo decir con seguridad de caminar mucho a la calle es que la gente no quiere ver pelea. Bueno, por eso digo. Esto es así. Pero lo están exponiendo... Claro, pero a ver, también hay que ver esto que obviamente que estuvo pasando en estas horas. Yo creo que es un hecho de una discusión, una charla privada que se hace pública de una forma en que, por ejemplo, yo con mis amigos hago... Pero Néstor, se hace pública desde adentro, ¿no? Es que está bien, y con intención. No sé cómo se hace pública. Lo que digo es, me parece que no hace al fondo de la cuestión. Yo no tengo una gran intranquilidad de que nosotros terminamos como alianza rota. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión de valores y tenemos un objetivo en común. En el PRO, que lo fundamos hace 20 años, nos fuimos poniendo siempre de acuerdo. Néstor, ¿podemos repasar un poco lo que pasó de estos días? Sí. De cómo fueron los dichos, cómo fueron los hechos y cómo fueron las formas. Además, ¿no? En el peor momento del gobierno, la tensión en la oposición también llega a su punto máximo. En un país con 100% de inflación, una devaluación encubierta en distintos tipos de cambio, y mientras se debate cómo serán las elecciones 2023, con o sin paso, en Juntos por el Cambio la interna arde. Patricia, por último, ¿le va a pedir disculpas a Felipe Miguel? ¿Yo? Sí. No, me tiene que... ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo a una persona que me dijo a mí... Felipe Miguel lo considera una actitud violenta, qué sé yo. Sí, parece... mucho más violento es a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente antikirchnerista, decirle que funciona el kirchnerismo. Los últimos cortocircuitos en el PRO se suman a una larga lista de críticas internas, como la del radical Facundo Manes, que en su afán de instalarse como candidato le apuntó directamente al expresidente Mauricio Macri. Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno. A esas declaraciones se suman los dichos recientes de Gerardo Morales y de Martín Lustó en el acto de la UCR en Costa Salguero contra Macri. Liderar es tomar decisiones y asumir
las consecuencias de las decisiones. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Fue otro radical, como Alfredo Cornejo, el que defendió al expresidente. Que los ruidos internos no contribuyen en nada, no le sirven al radicalismo. Y Mauricio Macri es nuestro aliado, mal que le pese a alguno, es nuestro aliado. En medio de una crisis crónica, el único aliciente que encuentra el gobierno de Alberto Fernández es que la oposición tampoco hace pie. Por eso Lilita Carrió pidió dejar de hacer tanto ruido, en un momento en el que Juntos por el Cambio debería mostrar calma. A mí las anécdotas de si Felipe Miguel dijo esto, de si Patricia dijo lo otro, la verdad es que esto lo tendríamos que delegar a la parte de chismes de las tardes, Entiendo. ¿no? Más me parecen discusiones Lilita, entre distintos artistas entiendo. o chicas de cabaret. ¿Se puede llegar a separar Juntos por el Cambio? No se puede separar, no se va a separar. La oposición se ha mantenido unida y vamos a seguir unidos. Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. Bueno, un pequeño repaso, ¿no? Sí. De los dichos. Las últimas horas, ¿no? Nada más y nada menos. Yo entiendo, digamos, esa consigna de Juntos por el Cambio cuando uno les pregunta, no nos vamos a separar, pero la verdad es que genera mucho ruido en la opinión pública. A ver, yo igual separaría dos situaciones, ¿no? La situación de lo que se dijo en esa convención o asamblea, no sé qué era, del radicalismo. Homenaje a Alfonsín. El homenaje a Alfonsín, perdón. Eso de en un lugar partidario hablar mal de alguna forma de cuestiones, por ejemplo, decir fracaso de un gobierno que ellos también integraron, eso sí me hace ruido porque serían cosas que en todo caso las podíamos hablar hacia adentro, discutir. Lo otro, puntual, Patricia, eso me parece que es más una cuestión de una relación personal del momento y de una reacción, hasta de un enojo puede ser, pero que suena natural en las relaciones interpersonales. Decís hablar hacia adentro y pensaba lo siguiente, no hay mesa nacional de Juntos por el Cambio desde el 24 de agosto. Si buscas una con Macri, hay que buscarla a abril de este año, sí, es cierto. El PRO no hace su mesa desde el 30 de agosto. Creo que se quedaron sin instancias de diálogo. Por eso imagino yo que están dialogando públicamente y con este nivel de ferocidad. Yo puedo hablar más por la provincia, ¿no? Porque no estoy en la mesa nacional. La mesa de la provincia nos reunimos con bastante asiduidad. Y tenemos mucho diálogo con Maxi Abad, con Maricela Echecohen de la coalición. Bueno, y con esa experiencia, ¿no sería necesario, que haya un mensaje júntense y háblenlo? A ver, yo personalmente lo promuevo mucho. Yo creo que es un error mostrarse frente a la gente con peleas internas cuando la gente tiene otras preocupaciones en la cabeza. De eso no hay ninguna duda. Lo que digo es, y lo digo sinceramente, con mucha tranquilidad, como integrante del PRO, esta discusión de Patricia y Felipe Miguel no es una cuestión estructural, no es una cuestión de fondo, es una cuestión de un momento, de una circunstancia, de un malentendido, pero que no hace las relaciones... Pero hay una cuestión de fondo, que es la candidatura de Patricia, la candidatura de Larreta, Bueno, Larreta mostrándose con radicales. Carlos, yo le quiero hacer una pregunta bien puntual y un tanto incómoda, capaz. Hace un poquito más de un año, usted fue jefe de campaña de Diego Santilli, el candidato de Larreta en la provincia de Buenos Aires, y hace horas anunció que va a acompañar a Patricia Bullrich. ¿Por qué el cambio repentino? Con la 10 de Bochini. Con la 10 de Bochini. La foto con la 10 de Bochini. Los dos son muy independientes. Sí. Yo el año pasado fui jefe de campaña del Colo Santilli porque entendí que era el mejor candidato en ese momento para representar lo que nosotros estábamos ofreciendo como alternativa electoral. Mi referente, si quieren, que yo respeto su liderazgo, mi líder es Mauricio Macri. Yo vengo trabajando con él hace 40 años, fui ministro de él y para mí es un referente, en todo caso el máximo referente, que está de todos los candidatos posibles, que está unos metros más adelante, porque es un expresidente, porque es el socio fundador del PRO. En ese camino, si a mí me dicen, ¿a vos qué te gustaría que fuera? Y que Mauricio Macri fuera candidato.
Si Mauricio no es la que yo veo que está más cerca de esos valores que a mí me representan de Mauricio, es Patricia. Son dos circunstancias distintas. Del año pasado era pensando en la provincia de Buenos Aires, yo entendí que era, y de hecho ganó, era el mejor candidato el Colo. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos 4 candidatos, 4 precandidatos somos, que nos gustaría ser, nos gustaría ser gobernador. Uno de ellos es el Colo. Pero que hayamos estado juntos. O sea, ahora usted es su competencia, digamos. Hoy tenemos una competencia, yo diría también muy sana, porque hoy yo inauguré un local en Lanús con Cristian Ritondo, y los dos en el local dijimos, queremos ser. Y mis palabras fueron, iba a decir el cabezón, porque nosotros le decimos el cabezón a Cristian, amigo. Cristian Ritondo quiere ser gobernador y va a decir que él lo puede hacer mejor que yo. Y yo pienso que lo puedo hacer mejor que él, pero estamos trabajando en un solo plan. Me parece que esa es la forma de hacer política. En el medio de esto, los desaguisados del gobierno en materia económica se repiten. ¿Qué nos vas a contar, Camín? Contá. Primero repasemos los 3 componentes de la receta repetida, digamos, el budín de control de precios que se armó hoy, que en realidad es algo que vimos hace también poco más de un año. Pero lo vimos bien. Bueno, infinidad de veces, pero como ejemplo más cercano nos sirve ver los ejemplos por ahí de 2020, 2021 para entender qué nos va a pasar, digamos, en enero, febrero, marzo, cuando impacte el congelamiento de precios, impacta. Vamos a tropezar por enésima vez con la misma piedra. Exacto. Pero el punto es con qué tipo de piedra, porque no es una piedra, no es la misma piedra la del 2020 que la del 2021, que por ahí la de hace 20 años, y tenemos además un par de videos para repasar cuántas veces nos hemos tropezado. No sé si la producción lo tiene ahí. Vamos a ver. ¿Está? Bueno, mientras tanto la producción los busca. ¿Cuáles fueron los componentes, Diego? Lo mismo que la política Feletti. Primero, amenazas. Segundo, intento de congelamiento. Tercero, investigaciones. Estas 3 cosas... ¿Volvió Feletti? Volvió Feletti, volvió, lo decíamos yo hace apenas semanas le preguntaba al Ministerio de Economía, le decía, hay tufo a Feletti, le decía, en esto que está pidiendo Cristina, en esto que está encarando a Massa, vamos a volver a ver a Tombolini sentado en una mesa con empresas, vamos a volver a verlo persiguiéndolas, haciendo declaraciones públicas. No. Esto es otra gestión, me decían. 2 semanas después, esto es lo que estamos viendo. Entonces, una pregunta que surge es, ¿para quién está gobernando Massa? ¿Si está gobernando para él, para la gente o para Cristina? Lo que más me importa es la tercera pregunta, porque ya no parece que se esté gobernando con una concepción de cómo debería ser la política económica. Es simplemente gobernar para un sector para continuar sobreviviendo. Ahora, volviendo un poco a los controles de precios. Cuando uno dice congelamiento, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Para mí, fracaso. O sea, inutilidad. Sí, inutilidad. No sirve para nada. Pero ese no es el punto. El punto es que no solamente es inútil, es perjudicial. Hoy charlaba con varios economistas y la cuestión no es que no va a lograr nada, va a ser un parche, se sale el parche y volvemos a lo mismo. No, vamos a tener una situación peor que la que teníamos antes del congelamiento, y eso es algo que tenemos que entender en vísperas de un congelamiento. Te traigo un ejemplo. 2021. Vamos con el ejemplo de 2020, porque me parece más claro. Se hace un congelamiento a fines de marzo, principio de abril, por la situación obviamente de pandemia. Abril, que todavía no terminó de impactar, 3,2 de inflación en alimentos. Mayo, 0,3. Continuamos en este sentido durante un par de meses. Termina el congelamiento, saltamos de un 1,3 a un 4,8 en apenas 60 días. Rebote, claro. ¿Por qué? Porque se contiene, es una olla a presión, y más en este verano que vamos a tener aumento de tarifas, salarios en el orden del 100%. ¿Cómo contenés esa olla? Por eso la piedra es peor. Ahí hablamos del 2020-2021. Yo que ya tengo 67 años, esto lo viví en los últimos 50 años, varias veces. Pero acá hay una cosa... Bueno, está mejor que nosotros, ¿no? Porque en 17 años no lo vivió. Los primeros 17. Los primeros 17. Bueno, habría que hacer la cuenta, por ahí sí. Pero lo que digo es tapar el síntoma. Es decir, poner paños fríos a una fiebre que proviene de una septicemia no sirve para nada. Acá no es que aumenta la manzana y aumenta el pan, se devalúa el peso, que es distinto. Entonces no lo pueden parar eso, porque el peso se devalúa porque la política económica es para que es decir, no es que sea adrede, digo, ocasiona la devaluación del peso. Entonces tenemos una infección que está creciendo y le ponemos pañito frío y decimos estamos contentos porque baja por unos días la fiebre. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, señores. Esto fue Más Periodismo, los dejamos.